Hablar con José René Román Fernández. José René Román Fernández es el hijo de don Pupo Román, del general Pupo Román. José René Román Fernández, ustedes lo habrán oído mencionar varias veces en este programa, era el secretario de Estado de las Fuerzas Armadas al final del régimen de Rafael Leonidas Trujillo Molina, quien, si bien no era presidente en ese momento, el presidente era Joaquín Balaguer, probable candidato presidencial en enero, porque el jefe era Trujillo, pero Balaguer era el presidente. Y vamos a hablar sobre lo que pasó con Pupo Román el 30 de mayo de 1961, pero después. La noche del 30 de mayo de 1961, el general Arturo Espaillat fue a la casa del general Pupo Román, José René Román Fernández, quien está con ese teléfono en la mano en una operación militar, en un entrenamiento. Y el general Arturo Espaillat llegó tocando bocina. La residencia estaba en la avenida César Nicolás Penson, en esa cuadra donde está hoy el Teatro Nacional y están los museos. Estaba un poco antes de la biblioteca, pero sobre todo casi frente a la Nunciatura. Y el general Arturo Espaillat tocó mucha bocina. Eso me lo contó su esposa hace poco, que es testigo de lo que pasó esa noche. No es lo que aparece en ningún libro, sino es lo que ella me dice que sucedió. Y el general Pupo Román salió a recibir al general Arturo Espaillat. Y la primera frase que dijo el general Arturo Espaillat cuando habló con Pupo Román fue: han matado al jefe. Y el jefe sabemos que era el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Se le decía en esa época benefactor de la patria y padre de la patria nueva. Y para hablar de qué pasó con el general Román, tenemos aquí a uno de sus hijos, a José René Román García, que precisamente fue también militar. Lo podemos ver en esta foto cuando contrajo nupcias, en una ceremonia muy hermosa que hacen los militares. Yo recuerdo haber presenciado alguna cuando niño. No sé si todavía se hacen esas. Buenas noches. ¿Realmente su padre estaba implicado en el complot del 30 de mayo de 1961? Personalmente nunca me lo participó a mí, pero por las cosas que hemos visto, por los testigos que nos han contado, definitivamente él estaba de acuerdo y recibió la información de que iba a suceder. Lo que no estaba enterado era que esa noche era la acción en la avenida. De eso me consta, y la llegada de Espaillat que tú mencionaste, lo encuentra él durmiendo. Había participado en la caminata diaria con Trujillo, pero algo anormal sucedió esa noche, y es que en vez de retirarse a sus casas y Trujillo a San Cristóbal, Trujillo fue a la base aérea de San Isidro con el general Román. Al regresar de San Isidro, fue a la casa y se acostó. Las bocinas del general Espaillat que tú mencionas lo despertaron. Yo no estaba presente, yo estaba esa noche de servicio en la artillería del ejército. Pero mi madre estaba ahí, mi esposa y mi cuñado, Rodolfo Marrero. El vehículo llegó, el general Román le dijo a Espaillat: vamos al malecón para que me enseñe dónde fue el hecho. Aparentemente su señora estaba un poco nerviosa y Espaillat le dijo al general: yo voy a llevarla a la casa y regreso luego. En ese momento el Román se cambia de ropa, coge unas armas y sale hacia el sitio, hacia el malecón. La ruta por la Máximo Gómez hacia el sur. El vehículo que utilizaba en ese momento no era el vehículo del secretario de las Fuerzas Armadas que estaba en el taller de transportación. Salió un vehículo corriente del ejército. Y aparentemente, no es que nadie me lo haya dicho, se deben haber cruzado en la ruta.
porque poco tiempo después fue un vehículo, no puedo decirle que llevaba el cadáver de Trujillo, pero llegó, entró a la casa y lo vieron las personas, dijeron que el general no estaba ahí y se retiraron de nuevo. Hasta ahí es lo que yo puedo decirle de esa noche. De ahí el general fue al campamento 18 de diciembre y comenzó a llamar a algunas personas, como se ha relatado anteriormente. Yo no estaba presente. Bien, aquí lo vemos, aquí vemos a su padre, está en el extremo derecho con el generalísimo Trujillo. Trujillo está vestido de civil en este caso, ¿verdad? Con lentes oscuros. Al lado de Trujillo también está Balaguer, pero su padre está en la televisión, lo podemos ver en el extremo derecho en esta fotografía junto a Trujillo. Bien, ¿qué pasó después? Porque a usted lo detuvieron, ¿verdad? A nosotros nos detienen el 5 de junio. Esa noche no hay ninguna detención. Después viene el entierro de Trujillo. Y en ese momento es que nosotros nos damos cuenta de que aparentemente está sucediendo algo extraño. En realidad, el 31 de mayo ya la autoridad de General Román como secretario de la Fuerza Armada era prácticamente nula. Por órdenes que había dado las guarniciones del interior, aparentemente los comandantes regresaban la llamada a la Secretaría de las Fuerzas Armadas y al generalísimo Héctor Trujillo, el cual les decía que tenían que consultarlo todo con él. O sea que ya la autoridad ahí era prácticamente nula, aunque no había detenciones. A nosotros nos detienen el día 5 de junio. ¿Cuántos oficiales detuvieron con ustedes? Bueno, la detención de nosotros fue en la base aérea de San Isidro, estando en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, en el Palacio. El coronel Trujillo, Nene Trujillo, le avisa a mi padre que tiene una reunión en San Isidro, que el general Trujillo hijo lo está pidiendo allá. Vamos en el carro los tres, más el chofer, Sargento García. Llegamos a la base aérea de San Isidro. Al entrar, el general sube hacia la jefatura y yo me quedo al lado del vehículo donde fui detenido por el coronel Cabrera, Guarín Cabrera, y enviado a la cárcel de oficiales. Al sargento, al chofer, a García, fue fusilado esa noche. ¿A quién fusilaron esa noche? Al sargento chofer de General Román, sargento García. Fue fusilado esa misma noche. En la madrugada. Ahí va, en esa fotografía, llevan estos oficiales a su padre detenido. Mírenlo ahí. Eso es con el Consejo de Guerra. No tenía cabello. Fue que No, para el Consejo de Guerra lo afeitaron. Sí. le afeitaron la cabeza. Ese fue el día del Consejo de Guerra. Ese que va ahí es el general Elías Wessing y Wessing. Enfóquenlo, por favor. Está Wessing, está Clodoveo. ¿Quiénes son los que están ahí en esa foto junto a su papá? Aquí no ven, pero el de la izquierda creo que es Clodoveo Ortiz, el otro es Marino González Roa. ¿Y el del Kepis? No lo veo bien aquí. Bueno, y este del extremo El derecho. general Wessing, sí. El general Wessing. ¿Se comportó bien el general Wessing con su papá? Sí, tengo entendido que sí. Después de eso nosotros hemos conversado. Y No eso. tienen ninguna queja del general Wessing. No. El general Wessing realmente es un hombre General Wessing era un respetuoso. militar de carrera, como eran muchos de esa época. El militar enamorado de su carrera. ¿Qué le pasó a esos oficiales que estuvieron presos con usted? Tengo entendido que no vivieron Nosotros después. llegamos fuimos detenidos en diferentes áreas, pero el día que yo llego a la torre del homenaje, habíamos 17 oficiales alistados detenidos. En ese momento es que me doy cuenta que todo el mundo estaba relacionado con el general Román. De esos, salimos vivos de ahí 4, puesto que a los 3 o 4 días como fusilaban uno todas las noches, sacaban uno y no regresaban. De ahí quedamos vivos. Ramfis tuvo mucho que ver. Aquí es Ramfis que lo vemos siendo condecorado o ascendido por el presidente Héctor Bienvenido Trujillo Molina, que es el único hermano de Trujillo que queda vivo. Ramfis tuvo mucho que ver con la suerte de su padre, ¿verdad? Sí, afirmativo. Ellos no
La relación de ellos desde mucho tiempo atrás, yo diría del 1954, eran muy tirantes, o sea, prácticamente enemigos. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Eso se origina en el 1954, cuando Ramfi sale del país. A mi padre lo designan su jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea o de la Aviación Militar Dominicana. Al salir Ramfi, queda como jefe de Estado Mayor interino. Fue la única vez que mi padre salió de las filas del ejército. Hubieron muchos problemas con los pilotos de esa época, aparentemente forzaban para volar y para las maniobras. Y creo, si mal no recuerdo, que había un problema de la seguridad de los aviones o de los seguros. Y aparentemente no se los complació. Cuando llegó Ramfi regresó de Estados Unidos. Aparentemente el ambiente que le habían hecho ya a General Román era muy negativo. Y Ramfi parece que conversó con Trujillo y de ahí en adelante salió. En aquella época no se usaba mucho eso que se usa ahora, de tener oficiales superiores en los bancos. Salió sin funciones de ahí por mucho tiempo, hasta que un día lo hicieron jefe de artillería, pero esas relaciones quedaron así, quedaron rotas. Quedaron rotas las relaciones. Definitivamente. Ahora, hay una cosa, José René. Por ejemplo, en esta fotografía, usted aparece cuando se casó, ¿verdad? Esa fotografía, vamos a verla ahora en la pantalla, ahí está, ¿verdad? Sí, correcto. Sí. Esas son sus bodas. ¿En qué año fue esto? En el 60. Bien. Mayo del 60. Está su señora, está el sacerdote, y a la derecha, la señora que está a la derecha, tengo entendido que es su abuela. Esa es doña Marina Trujillo. Doña Marina García. Trujillo, la madre de Mirella, ¿verdad? Sí, fue la madrina de la Que boda. Mirella era su mamá y la esposa de Pupo Román. Sí. Pero doña Marina, esa señora que está de perfil, ¿verdad? En el extremo derecho que ustedes ven en la fotografía, era hermana de Rafael Leonidas Trujillo Molina, es decir, era su abuela. Sí. ¿Por qué razón Pupo Román, con esa relación familiar tan estrecha, participa, como usted dice al principio del programa, en un complot para derrocar a Rafael Leonidas Trujillo Molina? Las razones nunca las obtuve de él, o sea, el motivo. Pero sí por las cosas que uno vio y después del hecho, claro, uno va atando cabos, como dicen. Primero, el habérselo participado, Juan Tomás y Luis Amián, eran personas que eran como hermanos de él, ¿no? De intimidad, o sea, que eso quería decir que ya de ahí en adelante él tenía que participar con ellos o denunciarlos, lo cual jamás iba a suceder, por esa misma amistad eran como hermanos desde muchachos. Aparentemente ya había un deterioro, fíjate, los oficiales viejos, antiguos de la Fuerza Armada en esa época, oficiales de 25, 30 años de servicio, no estaban de acuerdo con esas cosas que se estaban haciendo con el servicio de inteligencia. Johnny Abe era muy mal visto por esos oficiales de carrera. Dos señales yo obtuve de la inconformidad de General Román. Una fue cuando las operaciones de las invasiones de los héroes de Maimón, Constancia y Terón. En esas operaciones normalmente se detenían las personas y luego se enviaban a la base aérea de San Isidro. Ahí lo vemos a usted con su padre, ¿verdad? En un abrazo. Sí, eso creo que fue en la boda, después de la boda. Pues sí, continúe, por favor. Aparentemente bueno, de eso se ha hablado mucho, ¿no? De lo del 14 de junio. Aparentemente se resintieron los oficiales, tanto mi padre como el general Rodríguez Reyes, que era el segundo, de ver que esas personas en combate que eran detenidas se enviaban aquí y a los pocos días estaban muertos o estaban fusilados, etcétera. Eso parece que lo hizo como resentirse desde ese momento. Y definitivamente después de las conversaciones con tío Luis y con Juan Tomás, viene el asunto de las Mirabal. Yo fui testigo personalmente de la reacción de mi padre en el momento que se entera de la noticia. Fue a mi casa, donde está ahora Villanaco, ahí en la Autopista Duarte. Y se sentó y arrojó
el kepi sobre un sofá. Y yo le he dicho, ¿qué pasa, general? Lo noté muy incómodo. Me dice, si este hombre cree que va a contar conmigo para sostenerse en un régimen matando mujeres, está equivocado. Estas fueron palabras textuales. De ahí en adelante, él cambió mucho. O sea, yo no te sé decir si las informaciones seguían, si los comparativos seguían, pero yo diría que esas fueron las cosas. Claro que había 1000 cosas más, ¿no? ¿Usted cree que se ha sido injusto con su padre, con José René Román Fernández, sobre su actuación después del 30 de mayo? Sí, realmente las cosas se han aclarado bastante de hace unos años para acá, 8, 10 años, pero al principio sí. Todo giraba alrededor, o sea, toda la culpa de todos los fallos, de todos los desaciertos, de todas las improvisaciones, querían echársela. ¿Qué falló definitivamente? ¿Qué fue lo que falló realmente para que el complot, con el apoyo del secretario de las Fuerzas Armadas, y tengo entendido, me dijo alguien que el general Tutín Sánchez le había comunicado que hasta Totolo Díaz, que era que se llamaba un coronel de la artillería, estaba en el complot Era también. el general Díaz Ruiz. ¿Qué fue lo que falló? Porque también, por ejemplo, se ha hablado de que el general Olívar García, que lo podemos ver aquí en esta fotografía junto a su padre, en la revista de las Fuerzas Armadas, aquí está César Olívar García, estaba en el complot, y se habla de otros militares que estaban en el complot. La familia Miama, por ejemplo, dice, y ya lo ha dicho públicamente, que tiene evidencias y muestras de que había realmente un complot preparado. El general Antonio Inver Barreras, en una entrevista que le hicimos para este programa, dijo: nosotros hicimos nuestro trabajo. Fuimos, yo, dice Inver Barreras, Huáscar Tejeda, Pedro Livio Cedeño, Antonio de la Maza, Roberto Pastoriza, Amado García Guerrero, los 7 que fueron. Hicimos nuestro trabajo. Averigüe usted, y lo dijo aquí, qué fue lo que pasó. Yo no sé por qué el otro falló. Averígüelo, investíguelo. Por eso lo estamos trayendo al programa. Esos detalles yo los ignoro en realidad. O sea, hasta dónde llegó el compromiso, qué preparativos había. O sea, mucha gente dice, no, que no le avisaron a Román esa noche. Pero es que no era avisarle esa noche. O sea, tú durmiendo en una cama te iban a decir, mira, matamos al jefe, coge el gobierno. O sea, no era simplemente eso. ¿Cómo se preparaba ese golpe de Estado a esas fuerzas de Trujillo? Los traslados que había que hacer de los oficiales, los compromisos que había que hacer. Yo he relatado anteriormente que yo estaba de oficial el día esa noche en la artillería, donde había 3 baterías de cañones 75. Yo no sabía nada, el general Díaz Ruiz no sabía nada esa noche porque llegó a las 11 de la noche también. O sea, los preparativos hasta dónde llegaron, eso yo lo ignoro y no voy a inventar con eso. Pero sí te digo una cosa, ahí no había un golpe de Estado preparado para él saltar de esa cama y coger un gobierno. Eso es inexplicable, militares de carrera. Si había un complot, ¿qué pasó con los otros militares? ¿Qué dijo su abuela? ¿Qué dijo su mamá después? Su abuela, doña Marina, ¿verdad? Que era hermana de Trujillo. Aquí la vemos en esta fotografía que vimos hace un momento, en su boda, y era hermana de Trujillo. ¿Qué dijeron después? ¿Qué pasó en la familia? ¿Qué ocurrió? Toda la familia, básicamente todo estaba en contra. A excepción de nuestro abuelo, José García, que cuando salimos de la cárcel nos protegió mucho y exigió que nos permitieran estar en la casa de mi abuelo. Tengo entendido que Petán Trujillo fue el que le salvó la vida a usted. Prácticamente sí, nosotros no por lo menos, al menos yo, no teníamos nada, ningún trato con él. Sin embargo, en un momento donde mamá le dice, por teléfono recuerdo el día que nos soltaron, tío Petán, van a matar a mis hijos. Y él dijo, no lo van a matar. Y llegó a casa como a las 2 horas. Él tenía divergencias con Ramfi también, profundas. Y llegó allá y cogió los datos y todo, y buscó los pasaportes y nos sacó del país al otro día prácticamente. O sea que a él debemos agradecerlo porque iban a irnos a buscar de nuevo. Inclusive a mi cuñado, a Papito Marrero, teniente Marrero, en esa época. Después que nos soltaron, lo fueron a buscar otra vez para interrogatorio. O sea que Petán prácticamente decidió que nosotros no fuéramos del país sin consultar con nadie. Ni con Ramfi, ni con las autoridades de turno, diríamos. Merece realmente un reconocimiento un hombre como el general José René Román Fernández, porque fueron, según lo que dice su hijo, José René Román García, nuestro entrevistado de esta noche, fueron esas convicciones
por el deterioro en que había caído ya la dictadura de Trujillo, lo que lo llevó como un militar de carrera a decidirse, porque no había otra vía para cambiar la situación política imperante en el país. Además, siéntase tranquilo porque tenemos el testimonio de un médico dominicano muy respetado que le tocó en el hospital militar tratar a su padre en varias ocasiones cuando todavía no lo habían asesinado, porque su padre murió asesinado en la cárcel por las torturas y después a tiros, que nos dijo que su padre es una de las personas de más valor que ha conocido en la vida. Gracias, José René Román García, por haber estado aquí, y en cualquier otro momento entraremos en algunos detalles adicionales. Muchas gracias. Siempre. En un momento continuamos, amigos televidentes, y vamos a escuchar un testimonio sobre lo que pasó el 30 de mayo de 1961 en esa avenida que hoy tiene ese nombre, cuando murió acribillado a balazos el generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina.